Hola, bienvenido a un nuevo video. En este vamos a ver cómo hacer el bending. Lo vamos a intentar hacer en la celda 4 aspirada y en el 1, que son bastante parecidos. Hay muchos tutoriales sobre esto. Esto es muy particular de cada persona. Es un descubrimiento personal que tiene que hacer cada armonicista con el bending, digamos. Pero bueno, hay algunas cositas que hay que tener en cuenta, que son generalidades que no se pueden dejar pasar. Yo voy a contar mi experiencia, cómo yo logré sacarlo de forma rápida. Bueno, sin más, te cuento cómo yo logré sacarlo fácilmente. Bueno, para esto vamos a necesitar una armónica afinada en do, es la que yo voy a usar ahora para explicarlo. Pero se puede usar, si no tenés la de do, tenés la de re, por ejemplo, que es más aguda, o la de sol, que es la más grave. Esta técnica te va a servir para todas, porque yo la técnica que utilizo va en todos los tonos. Ahí estoy con la armónica de do, agarramos la de re. Usé la misma técnica que con la de do, y vamos a la de sol, que es la más grave. Así que bueno, yo el video lo voy a hacer con armónica de do, pero podés practicar con cualquier armónica. Bueno, hablemos un poco de las generalidades que comentaba recién. Habrás escuchado decir que hay que tirar la lengua para atrás. ¿Cómo tiramos la lengua para atrás? Es la pregunta. Bueno, yo tengo una técnica que es mentalizarme que estoy bostezando. Entonces, cuando uno bosteza, tira la lengua para atrás. Yo me mentalizo en eso, que estoy bostezando. Y la lengua se me va para atrás, instantáneamente. Pero no es solamente la lengua lo que hay que tirar para atrás. Algo que hay que tener en cuenta también es que el aire tenemos que pensarlo también de sacarlo del diafragma. Porque si no nos quedamos sin aire, nos quedamos sin aire enseguida. Entonces del diafragma tenemos que tratar de sacar el aire para el bending. Y el aire tiene que estar bien comprimido. Entonces, eso más lo que a mí me resultó fue pronunciar la vocal A, ¿no? Mientras voy haciendo el bostezo para atrás, pronunciar la vocal A me facilitó llegar al bending. Entonces hago. Digo A, mientras bostezo. Y la garganta tiene que haber un movimiento acá en la garganta para que pueda sonar el bending. Ahí estoy en el 4. Pero vamos al 1 y también pronunciando la letra A me resultó. Siempre el aire del diafragma. Bueno, eso es básicamente lo que a mí me resultó. Y lo que yo te voy a recomendar ahora es que hagas estos ejercicios para afianzarlo. Vamos a hacer un ejercicio en la celda 4. Algo que también hay que tener en cuenta que no dije antes es, tenemos que estar súper relajados, no tensionados porque va a salir mal. Estamos tensionados, sale todo mal. Muy relajado, paz total, relajamiento total de toda la boca. Entonces el ejercicio que vamos a hacer es el 4 aspirado. Vamos a ir al bending, pero tratando de llevarlo de manera despacio hasta el fondo, hasta lo que más dé, y después volver. Vamos a intentar eso. Sería así. Inténtelo. Otro ejercicio que vamos a hacer seguido a ese es 4 aspirado, bending,
4 aspirado. Bending, 4 aspirado, repetido. No sé si le suena. Y otro ejercicio que vamos a intentar en el 4 es del 2 aspirado ir directamente al bending de 4. Y en el 1 lo que podemos practicar es lo mismo que el primer ejercicio en el 4. Empezar en el 1 aspirado, llevarlo de a poco al bending hasta el fondo y después volver hacia arriba. No es fácil, esto no va a salir en un día, pero bueno, con los consejos que yo le comentaba antes, a mí me resultó. Espero en los comentarios si te resulta, que me comentes cómo te fue con esta técnica, a ver si te sirvió o no te sirvió. A mí me sirve para saber cómo le fue. Y el otro ejercicio que vamos a hacer en el 1 es un aspirado, bending, un aspirado. Y agregamos uno más, uno soplado y directo al bending de 1. El bending es las notas blues, así que hay que practicarlas y hay que sacarlas bien porque es lo que le da el color a todas nuestras interpretaciones. Bueno, espero que te haya servido el video. Me gustaría que me comenten cómo les fue con esta técnica, si lo intentaron. No es fácil, pero recuerden, relajados, pensando en el bostezo hacia atrás para que la lengua se vaya para atrás inconscientemente, pronunciando la letra A, del diafragma al aire y relajados. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó, espero que te suscribas al canal. Un saludo para todos.